Hola, buenas tardes. Bueno, acá estoy desde mi casa agradeciendo muchísimo la oportunidad a Javier y a la Universidad de Cuyo. La verdad que nos encanta poder realizar este seminario y poder compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos y sobre todo hemos buscado hacerlo bien pragmático, bien interesante, con casos prácticos, con experiencias y tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Un poco también para decir, todo este mes y medio que estamos todos en cuarentena, creo, por lo menos a mí me ha tocado asistir a muchos webinars y los que más me han gustado han sido aquellos donde me llevo cosas concretas, ideas o conceptos que puedo usar en mi actividad diaria. Y bueno, es un poco lo que voy a tratar en mi caso, de volcarles con esta presentación. Arranco directamente, como les dije, voy a ser muy práctico, pero quiero dar unos conceptos iniciales. Como bien decía Federico recién, es para nosotros todo lo que es bueno, los derechos de propiedad industrial y los derechos de propiedad intelectual son fundamentales para asistir a cualquier proyecto de innovación y también para asistir a cualquier actividad comercial. Y hemos visto en la práctica nuestra numerosos casos de éxito, de empresas que se han volcado sobre la protección de sus signos distintivos, sus marcas y sus innovaciones. En este caso, y acá hay un listado un poco de los principales derechos de propiedad industrial e intelectual. Como obviamente es un seminario que hemos buscado hacerlo de una longitud lógica y razonable para este momento, nos vamos a enfocar en uno solo, en las marcas, sin perjuicio de obviamente dejar la puerta abierta para, si el tema interesa a futuro, ahondarnos en temas de patentes, protección de modelos industriales, denominaciones de origen o secretos industriales. Vamos a hacer, sin embargo, por su relación con las marcas, alguna mención a las denominaciones de origen. Y quería empezar, de hecho, cuando nos conocimos con Javier el año pasado, fue en un seminario en el que presentamos un estudio de impacto sobre las marcas en la economía, hecho por estas dos organizaciones, la International Trademark Association y la ASIPI, Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, de la cual soy tesorero y director. Y les quería mostrar de este estudio que está online en los sitios de ambas organizaciones y pueden accederlo o me lo piden después. Tiene mucha información, pero muestra de alguna manera cómo impactan aquellas empresas que se vuelcan o que vuelcan su actividad siendo activas en la utilización y la protección de sus marcas y qué diferencia competitiva tienen. Y algunos de los datos, estos son algunos de los datos que surgieron en los 10 países que se hizo. Por suerte Argentina fue parte del estudio. Y como ven, hay un 18% de participación de los sectores intensivos en marcas, en el empleo total, y en el valor agregado total un 12%. Como ven, los números de distintos países son bastante diferentes, difieren bastante, de acuerdo a la estadística, obviamente, la forma de acceso a la información. Después también esto es interesante porque la participación de exportaciones intensivas en marcas es nada más que el 11%. Esto obviamente, y como ven, hay países que llega hasta el 71%, por ejemplo, en el caso de Panamá. Esto obviamente se debe a que somos un país básicamente con un fuerte perfil de agronegocios y en muchos casos de commodities, entonces muchas de las exportaciones no son intensivas en marcas. Y creo que, y nuevamente en eso voy a enfatizar, y frente a eso, las importaciones sí hay un cuarto, o sea, casi 25% que sí son intensivas en marcas. Y ahí voy a enfatizar un poquito también las oportunidades que hay y cómo la utilización de marcas o enfocar un proyecto exportador basado en el valor agregado que dan las marcas puede ser interesante. Y fíjense acá la comparación de América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Unión Europea en lo que es la participación de los sectores intensivos en marcas. Fíjense los porcentajes relativamente bajos de América Latina y cómo en el caso de Estados Unidos y especialmente la Unión Europea, donde casi el 75% de las exportaciones son intensivas en marcas, muestran un fuerte perfil
de valor agregado y de productos ya manufacturados, ya producidos, y por eso me parece que es importante tener estos datos en cuenta para ver un poco esto. Y antes de empezar a ver un poquito y a contarles un poquito, a entrarme más en la presentación sobre marcas, quería mostrar este dato que me parece muy elocuente. Salió ayer un informe sobre la industria del café en Suiza. Suiza, que obviamente no tiene ni un solo grano de café en su territorio. Y los números que da son bastante elocuentes, porque muestra que exportan una cantidad enorme de toneladas de café anualmente. Obviamente compran mucho más de lo que venden, compran, procesan y venden, con alto valor agregado, con las cápsulas, con Nestlé, obviamente, Nescafé. Y lo que me llamó la atención es que las exportaciones llegan a 2.500 millones de francos, y el producto bruto, o sea, el superávit comercial que deja la actividad de café, son 1.800 francos, millones de francos suizos al año, y esto es más de la totalidad del valor de la cosecha del 2019 de Colombia de café. Con esto, ¿qué quiere decir? Y no me quiero meter en tema de precios y de peleas comerciales, pero me parece elocuente que un país que no tiene ni un solo grano de café exporte más, genere más en exportación de café, un país como Colombia, que tiene una fuerte tradición y una importante industria cafetera. ¿Esto por qué es? Porque obviamente en el caso de Suiza hay mucho valor agregado, mucha utilización de innovación, y bueno, y eso genera obviamente un mucho mayor valor en sus exportaciones. Y finalmente este cuadrito nos muestra la cantidad de marcas que se registran por residentes y no residentes, y vemos que Argentina está en el orden del 75 al 80%. Esto que nos dice que los argentinos somos muy conscientes de las marcas. Eso me parece que es algo muy positivo. Somos marqueros, como para hablar así en jerga o en lunfardo. Nos gusta, es decir, somos conscientes de la importancia de la protección de la marca, y me parece que eso es muy positivo, y es algo para destacar. Ahí está un poco el concepto de marca, los signos distintivos que distinguen un producto de otro. Obviamente son distintivos de calidad, distintivos del fabricante, obviamente, permiten trazar una relación entre el consumidor y el fabricante o el prestador de servicios. Esa relación se basa en la continuidad, en la posibilidad de acceder a esa marca y que esa marca identifique el producto o servicio a lo largo del tiempo, que me permita repetir la compra y confiar en ese producto y convertirme en su cliente. Y es un derecho que por su propia naturaleza es renovable y puede tener una vigencia indefinida, cosa que lo diferencia de otros derechos. Y es obviamente muy importante, y por eso es el que más perdura en el tiempo. Muchas veces, en muchos casos, las patentes son las que realmente dan un valor enorme a las empresas y una fuerza inicial, pero de alguna manera esas patentes siempre se ven respaldadas por una marca que de alguna manera asegura la continuidad de la relación entre el consumidor y la empresa. Vemos acá, y esto lo voy a pasar rápido para que vean un poquito los distintos tipos de marcas, ¿no? Marcas nominativas, como pueden ser las que vemos ahí sobre la izquierda de la pantalla. También, obviamente, dibujos, combinaciones de logotipos y denominaciones, o isotipos, o etiquetas, ¿no? O diseños de botellas. Frases publicitarias también, como las que vemos acá. También contornos o combinaciones de letras y números, relieves, envoltorios, envases, una cantidad de... Si la ley, en su artículo primero, detalla una enunciación de los signos que se consideran marcas, y deja abierta una frase final que sea todo signo con capacidad distintiva, lo que nos permite tener un sistema amplio en cuanto a la aceptación, o qué marcas resultan aceptables para registrar y proteger, y las que ven acá como marcas no tradicionales, hemos marcado algunas, como pueden ser diseños de edificios, ¿no? Aspectos exteriores de edificios que a nuestro criterio tienen capacidad distintiva, de hecho, bueno, tuvieron registros, marcas sonoras, como puede ser esta combinación de letras de notas y letras de la marca Yahoo cantada,
O esta marca en movimiento, que muestra una secuencia de una tableta cayendo a través de una pantalla con referencia a un producto medicinal. Y acá es otro ejemplo de lo que sería una marca no tradicional, que es el aspecto exterior de un complejo de cines, y también los aspectos distintivos de la parte interior. Esto fue un caso también que tuvimos y que nos ayudó a proteger algunos aspectos distintivos de un complejo de cines frente a una posible situación de conflicto. Después están las cosas los signos o las palabras que no constituyen marcas o que no pueden registrarse, obviamente cuando son la designación necesaria o habitual de un producto o servicio, o son descriptivos de naturaleza, funciones, cualidades o otras características, o frases o signos o palabras que hayan pasado al uso general, o la forma o color que se le dé intrínseco se le dé a los productos. Y tampoco constituyen marcas, pero no pueden registrarse aquellas que sean obviamente idénticas o similares a las ya registradas o solicitadas con anterioridad, las frases publicitarias que no tengan originalidad, las denominaciones de origen nacionales o extranjeras, y acá en un rato les voy a hacer dos o tres comentarios puntualmente de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas para que ustedes lo tengan presente, nombres o seudónimos o retratos de una persona sin su autorización o las de sus herederos. Entonces tenemos distintos tipos de marcas, denominativas, las figurativas que consisten solamente en diseños o combinaciones de colores, mixtas que combinan palabras y elementos gráficos, y las no tradicionales que fueron algunos ejemplos que les marqué, como las olfativas, sonoras, gustativas o incluso los aspectos exteriores de edificios o negocios. Bueno, y acá les quería también dejar unos conceptos respecto a lo que es la elección de la marca. Y acá les voy a hacer muy así franco y les voy a ir tirando ideas que me fueron surgiendo de la experiencia que tuvimos a lo largo de muchos años de tener clientes, venir por primera vez a vernos con un proyecto, etc. En general las marcas nos llegan a nosotros como abogados ya elegidas, y nosotros lo que hacemos es dar una opinión por experiencia, etcétera, sobre todo del lado de, a ver, no nos metemos tanto en la parte de comercial, etcétera, porque obviamente no es nuestra especialidad, por más que después de varios años tenemos alguna idea, pero un poco también desde el lado de lo que es la defensa. Y muchas veces los clientes vienen con marcas o expresiones que son, claramente son atractivas desde el marketing, ¿no? Desde la venta del producto o servicio, pero nosotros sabemos que van a ser muy difíciles de registrar o van a ser muy difíciles también de proteger. Y muchas veces es un camino corto en cuanto a la posibilidad de que tu producto o que la marca indique específicamente de qué producto estás hablando y te permita establecer con el consumidor un diálogo mucho más directo y que el consumidor automáticamente sepa qué producto estás vendiéndole, pero también desde el lado de lo distintivo, a futuro se hace bastante difícil después la defensa de esa marca. ¿Por qué? Porque muchas veces, es decir, hay mucha jurisprudencia, hay muchos casos donde dicen que cuanto más débil es la marca, cuanto más indicativa, más tiene que tolerar que otras se lo acerquen usando los mismos conceptos o utilizando palabras que se refieren al producto o servicio que se está designando. Por eso, ahí hablamos de marcas descriptivas, que obviamente no son registrables, o a veces indicativas, que de alguna manera dan alguna indicación del producto o servicio a distinguir. Y hay marcas que están en zonas grises intermedias, y que de alguna manera por ahí pasan el test de distintividad, es decir, son registrables, pero en muchos casos terminan siendo marcas débiles. Por eso siempre nos parece lo más aconsejable siempre ir por marcas que tengan un cierto grado de fantasía. La fantasía puede ser total, puede ser un término inventado, o puede ser parcial utilizando términos que tengan un significado en el vocabulario, que no tenga relación directa con el producto o servicio a distinguir, pero que sí tenga un significado en el idioma español o incluso en el idioma inglés, en la medida que sea un término fácilmente asequible a la media de la población, ¿no es cierto? Y también hay un concepto nuevo que ha agregado la legislación recientemente, que es el significado secundario, que es muy interesante porque permite
que una determinada marca, un determinado signo, que per se sería descriptivo, a través de una argumentación, a través de la presentación de pruebas, un registro de marca basado en que ha adquirido una distintividad, es decir, que de alguna manera se asocia a una determinada empresa y se asocia a un determinado producto de manera tal que adquiere esa distintividad a través del uso y a través de una fuerte inversión publicitaria, ¿no? Un ejemplo clásico es la marca Telefónica. Las palabras en idioma extranjero obviamente son perfectamente registrables, va a aplicar a estas palabras de alguna manera lo que dije antes respecto a la descriptividad, es decir, no necesariamente por el hecho de usar la palabra dog, por ejemplo, dog food, para poner una palabra fácilmente entendible en inglés, por el hecho de ser una palabra en idioma extranjero, no voy a zafar de ese test de descriptividad y de alguna manera, si la oficina lo considera como algo descriptivo, el mero nombre del producto a distinguir o una característica esencial, también voy a tener problemas para registrarlo. Y no solo eso, sino también que hay palabras en idioma extranjero que muchas veces las logramos registrar acá, pero cuando vamos a una proyección internacional, ahí nos encontramos con problemas y nos encontramos con otras oficinas de marcas y patentes de otros países que ahí sí ejercen un control más estricto, porque cada oficina y cada país tiene sus propios criterios, y tenemos denegatorias, ¿no? Nos pasó en algún momento con la marca Winery, acá se registró, pero que en otros lados tuvimos que pelearla más, porque, bueno, obviamente es una palabra con un significado claro en inglés y que tiene bastante vinculación con el producto o servicio a distinguir. Y después otro ítem que me parece interesante mencionarlo es la compra de marcas, porque hay un cierto, y se me ocurrió porque casualmente esta semana concreté para un cliente amigo una compra de una marca que me resultó tan positiva para resolverle una necesidad de tener una marca justamente para vinos con cierta urgencia, y la verdad que en 48 horas logré comprarla por un precio muy razonable, justo la marca que quería. Y simplemente fue un proceso de hacer una búsqueda, la marca no estaba disponible, estaba a nombre de una persona, llamarla, hacerle una propuesta. Esta persona estaba encantada porque la verdad que no la usaba la marca y estuvo muy de acuerdo en venderla. Y bueno, la verdad que hicimos una transacción rápida que dejó contentos a todos. Es una variante también. Si una marca nos interesa mucho y ya está registrada, bueno, considerar la posibilidad de que si no está en uso, hacer alguna aproximación a quien la tiene y comprarla. Han dado muchos casos, hemos tenido muchos casos de este tipo, y ya muchas veces son una solución, especialmente si uno tiene que lanzar un producto con cierta urgencia. Y después hay otros rasgos de las marcas que también está bueno tenerlos en cuenta cuando la elegimos. La unicidad es uno, que es el ideal. Obviamente no es muy común. La unicidad quiere decir que sea única en la totalidad del espectro de productos y servicios ofrecidos. Las marcas se registran, o sea, de acuerdo al producto o servicio a distinguir, uno tiene que elegir una determinada clase a proteger, y los productos se dividen en 34 clases de productos justamente y de otras 11 clases de servicios. Entonces, la verdad es que tener una marca que sea única en las 45 clases es bastante raro. Pero lo que sí hemos visto es que en una primera instancia uno obviamente hace la búsqueda en la clase que le interesa o en alguna clase periférica o relacionada, para estar seguro obviamente que esa marca no va a generar conflictos, pero a veces, claro, uno la búsqueda inicial hace en ese momento. Si hay marcas en otras clases que son iguales, no interesa mucho, porque en definitiva lo que quiero es acceder a esa marca, y si más o menos me resulta, la búsqueda me resulta bien en la clase donde me voy a desempeñar, no me importa mucho qué pasa alrededor. Pero después hay una realidad. Cuando yo arranco y hago una inversión y empiezo a notar que mi marca va arrancando y va tomando cierta difusión y empiezo a encariñarme, etcétera, vemos que después, por ahí en 1, 2, 10 años, también venimos y decimos,
y nos dicen los clientes, ¿y qué hago con esto? Y le digo, no, mucho no puedes hacer, porque este tipo la tiene registrada en otra clase. Ah, pero bueno, y pasa mucho ahora con todo lo que es AdWords, ¿no? Con todo lo que es la publicidad online, que no, de alguna manera, en una parte inicial de la búsqueda del consumidor y del cliente y del interesado, no tiene una distinción de clases, ¿no? Después se van dando las distinciones una vez que se va accediendo a los sitios y se va accediendo a la oferta de productos, pero esa unicidad que muchas veces inicialmente no se le da importancia, bueno, es algo a considerar, y recientemente tuve un cliente que había registrado una marca para un proyecto muy importante y que le encantaba la marca, era una marca que tenía una cierta connotación, pero en algún momento, cuando el proyecto empezó a caminar, ahí se dieron cuenta que, por ejemplo, hacían una búsqueda y había otras empresas que se llamaban igual, porque de alguna manera la marca tenía un contenido conceptual que hacía que no fuera tan original, y que había otros centros similares, ¿no? De servicios, en Chile, en Brasil, en otros lados. Entonces, automáticamente, y acá lo ato con la proyección de futuro, automáticamente sabían que el día que quisieran irse, extenderse a países limítrofes con el proyecto, por ahí no pasaba, pero por ahí sí, entonces empezaron a buscar alternativas porque, bueno, esa proyección a futuro es importante tenerla, y esa visión también creemos que está bueno. Y bueno, Matías, sí. perdón que te interrumpa, quedan 2 minutos Perfecto, perfecto, para perfecto. ir cerrando. Con esto redondeo un poquito este concepto y ya le paso la palabra a Pablo. Bueno, y en cuanto a la búsqueda, bueno, cuando encaramos, elegimos la marca, bueno, no tengo que decir lo importante que es buscarla, hacer una búsqueda de antecedentes. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente lo más aconsejable, y se lo digo desde la experiencia también, no es decir, desde haber visto montones de casos, es no salir ni siquiera a compartir el proyecto ni hablar de él sin tenerla primero validada y después registrada, ¿no? Buscar similitudes, identidades, obviamente tratar de buscar en clases vinculadas, porque muchas veces las clases o los productos o servicios se dividen arbitrariamente en clases y hay que tratar de también tener en cuenta que hay una interrelación y que uno por ahí, la ropa puede tener que ver con las telas o con las carteras o con otros productos de moda, entonces hay que tratar de hacer ese ejercicio. Buscar en Internet también es aconsejable, tanto el interesado, la empresa, como el estudio que lo asesora eventualmente, hacer una búsqueda en Internet, porque ahí van a aparecer por ahí marcas no registradas, o nombres comerciales, o razones sociales. También acá hay una cuestión de superposición, o sea, es muy aconsejable también estar seguros de que no hay razones sociales o designaciones que puedan tener, que puedan estar en el mismo rubro y que puedan llegar a generar conflictos a futuro. Y las marcas, de hecho, es decir, las marcas no registradas, a veces pueden ser un problema, o por lo menos saber que existen y estar ok, aunque después no me va a molestar que estén. Y también si hago un desarrollo tecnológico, lo que hemos visto mucho es que las apps, las aplicaciones, en muchos casos utilizan nombres o marcas y que en la mayoría de los casos no están registradas. Entonces hay que combinar también la búsqueda en el registro con también la búsqueda de la marca que nos interesa en Google Apps o en las apps de Apple para estar seguros que no estamos infringiendo, o que no estamos metiéndonos en marcas que después van a tener algún tipo de conflictividad. Después los plazos, y con esto ya cierro y le paso la palabra a Pablo, los plazos a considerar, bueno, hoy en día, por suerte, en la oficina de marcas se está implementando un sistema que si uno se acota el pedido y de alguna manera elige los productos o servicios a distinguir de entrada, estamos teniendo plazos de publicación muy rápidos, de un mes, cosa que ayuda porque de alguna manera en 2 o 3 meses uno sabe si tiene o no posiciones, y ayuda mucho a acelerar el lanzamiento seguro de un producto. Pero bueno, en otros casos hay marcas que por ahí son un poquito, tienen algún riesgo, tienen alguna posibilidad de conflicto, y en esos casos hay que ver un poco la asunción de riesgos,
en general nosotros tratamos de ser pragmáticos, de entender que a veces los tiempos comerciales son mucho más rápidos que los legales, y dar una opinión de si pueden lanzar o no, o si se puede largar o no, o si se puede arriesgar con un riesgo acotado y lanzar un producto. En definitiva, lo más aconsejable obviamente es asegurarnos que no tiene conflictos, pero en algunos casos podemos validar un lanzamiento previo a esto. Si queda un ratito para después, les comento un poquito la interrelación entre indicaciones geográficas y denominación de origen, que lleva unos minutitos y lo quiero dejar a Pablo que siga con la presentación. Muchas gracias. Dale, Matías, muchas gracias. De última vemos al final, hayan habido unas preguntas, de última, si nos queda un tiempito al final para responder las preguntas y haces esa interrelación entre denominaciones de origen que estabas diciendo. Pablo, tenés la palabra. Pablo, no te escuchamos. El micrófono. ¿Ahí me escuchan? ¿Hola? Bien. ¿Ahí sí? ¿Estamos bien? Sí, te escuchamos. Te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, vuelvo con lo que venía. Buenas tardes a todos. La idea es seguir un poco con la línea que venía hablando Matías, digamos, de buscar conceptos pragmáticos y algún consejo que sea aplicable a la actividad diaria, ya sea profesional, de los que nos dedicamos a la propiedad intelectual como actividad profesional, como también para el empresario, el emprendedor que utiliza la propiedad intelectual y el régimen de marcas como una herramienta para darle un plus a su negocio, ¿no? Entonces, en este esquema les quería plantear tres cuestiones. Uno es brevemente el procedimiento de registro. El segundo es la cuestión de la defensa de las marcas, qué se puede hacer cuando se tiene una marca registrada. Y lo último, algunos consejos prácticos sobre buenas prácticas de cómo gestionar una cartera, visto sobre todo desde una visión interna de la empresa. ¿Por qué la importancia del procedimiento de registro? Fundamentalmente, más allá de los tecnicismos y las formalidades que se necesitan, es importante conocer brevemente el proceso para poder planificar y que el lanzamiento de una marca que lleva tiempo de desarrollo, que requiere proyectos del sector de marketing o una agencia externa y aprobación interna e idas y vueltas, tenga también en ese timeline el análisis de la viabilidad de la marca y de cuánto va a llevar el trámite del registro de demás, porque después, como decía Matías, los tiempos empresarios o comerciales son mucho más rápidos que los tiempos legales y las inscripciones y demás. Entonces, brevemente les voy a contar que el proceso de una marca se inicia con el depósito de una solicitud, donde se manifiestan ciertos datos, datos del titular de esa marca, que puede ser una empresa o una persona física o una persona humana, y se va a declarar la marca que se quiere proteger y también la clase y la cobertura. Esto es importante lo que venía diciendo Matías. Hay una nueva herramienta que incluyó el INPI en noviembre del año pasado, que es el TM-Class. El TM-Class es una herramienta en realidad proporcionada por la OMPI, y el INPI la adoptó. Y lo que garantiza es que si se sigue la clasificación, digamos, la forma de describir los productos y servicios, de acuerdo a esa herramienta, la publicación va a ser mucho más rápida. ¿Y qué nos permite una publicación más rápida? Poder ver si la solicitud tuvo o no tuvo oposiciones. Entonces, se presenta una solicitud, dependiendo de cómo se describieron los productos y servicios y de no haber defectos formales, se va a publicar en un cierto plazo, que pueden ser 3-4 semanas en la versión rápida, acelerada, o 3-4 meses si es un poco más demorada. Y después se abre un plazo de 30 días para que cualquier tercero pueda oponerse, o cualquiera en realidad tiene que tener un interés legítimo y poder acreditarlo, ¿no? Transcurrido el plazo de estos 30 días de oposición, hay un examen de fondo, digamos, el INPI y sus examinadores estudian la marca y ven
si cumplen con los requisitos de registrabilidad que establece la ley. Y después, si está todo ok, se concede la marca y se emite un título. Como decía Matías, digamos, estos procesos pueden demorar, y en algún punto también, y esto lo traigo también porque tuve la consulta hace unas semanas, hace unos tiempo, y me causó un poco de gracia, pero en parte era genuina la preocupación. Les explicaba todo este procedimiento del cliente y me decía, bueno, pero vamos a hacer un lanzamiento con una fecha determinada y no llegamos a esos plazos que vos nos decís. Y encima abarca varios países, y cómo hacemos para unir todos los plazos. Y en un punto me decía, bueno, yo le digo, bueno, mira, en algún momento hay que tomar una decisión, la decisión implica un riesgo empresario, podemos descartar la mayor cantidad de riesgos posibles o ver de qué manera los minimizamos, pero en algún momento hay que tomarlo. Y me retrucaban diciendo, bueno, pero vos me podrías decir una estadística de las marcas que se lanzan al mercado sin que transcurra todo el proceso de registro. La verdad que el número no lo tengo, pero me animé a decirle arriba del 70% de las marcas que nosotros vemos en el comercio, en el mercado, en el supermercado, en un kiosco, están lanzadas al mercado mucho antes de que queden registradas. ¿Por qué? Por esto que decimos de la celeridad en los negocios, el dinamismo que hoy tiene el negocio y el comercio, impide que podamos proyectar el uso de una marca a 12, 14, 15 meses, que sería el ideal de los abogados para poder estar tranquilos y dormir tranquilos, ¿no? Pero bueno, esto era un poco digamos, el porqué de traerles este procedimiento. Por ahí algunos ya lo conocen y se dedican a esto, y por ahí el que está más en una empresa en el día a día no lo ve tanto. Está bueno saber cuáles son los tiempos y etapas, ¿no? en el transcurso. ¿Qué beneficios me otorga el registro de una marca? Esto también me parece importante, ¿no? Porque muchas veces el argentino tiene una cultura muy bueno, registro mi marca, apenas empiezo con una idea de algo, registro la marca, porque me gusta la idea, porque me gusta el nombre que le puse y demás. Pero muchos desconocen después qué es ese plus que te puede dar una marca. Entonces, sencillamente, podemos reducirlo a que el registro de una marca nos va a dar el uso, la facultad de usarle esa marca, y la facultad de usarla en forma exclusiva, es decir, de repeler el uso por terceros de ese mismo nombre, en la medida que sean para los mismos productos o servicios o que estén de alguna manera relacionados, ¿no? No puedo evitar que, si yo tengo una marca para zapatillas, alguien ponga un hospital con un nombre similar y preste servicio de salud, ¿no? En principio, ahí está el límite de esto. ¿Qué permite también en materia de comercio exterior? El registro de una marca permite impedir que se importen y exporten productos a Argentina o a otros países con la marca que yo tengo. Esto es también alguna pregunta que nos han hecho alguna vez o varias veces, es, está bien, no puedo registrar la marca en Argentina porque ya está registrada por otro, pero yo en realidad simplemente voy a fabricar acá y después voy a exportar a Uruguay o Brasil, y en Uruguay y Brasil no está registrada la marca. Bueno, acá hay alguna discusión y demás, pero creo que el criterio mayoritario es que el acto de exportar un producto que se fabricó en Argentina implica uso de marca, y eso pisa el uso del otro, ¿no? El registro del otro, y genera un derecho a reclamar. Es lo que es una de las formas de infringir el derecho de un tercero, ¿no? Entonces, esto desde el lado de un tercero, y el nuestro es, che, si yo tengo mi marca registrada, puedo evitar que un tercero importe o exporte productos con esta marca. El tercer punto también es protegerla en los buscadores de internet, sitios de compra, redes sociales. Lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre el final, porque este tema me interesa en particular y creo que es algo muy práctico y útil, pero es uno de los beneficios que nos da. Y después también nos da alguna facilidad para registrar dominios, reclamar dominios y demás. El nombre de dominio no es más que otro activo de propiedad intelectual muy vinculado al tema marcas, y que en general las empresas tratan de tener como dominio la misma marca que ellos usan, ¿no?
Bueno, la cuestión del uso de la marca, a ver, en la medida que la marca se use, esto también lo voy a ver después, en la medida que la marca se use de forma pública y con alguna extensión y buen alcance, es difícil que nos puedan atacar y nos puedan cancelar ese registro de marca por falta de uso, por lo menos. Entonces siempre es piola tener en cuenta que la marca usada es mucho más fuerte que una marca que no se usa. Sirve también, la declaración de medio término es un requisito nuevo que impuso la ley de marcas y que pide que se declare entre el quinto y sexto año que la marca está en uso. Con lo cual, lo que decía antes de una marca usada es más fuerte, se le suma esto, ¿no? Una marca usada y encima que declaro, que cumplo la formalidad de declarar el uso como pide la ley, es un poco más fuerte todavía. Con esto cierro este capitulito de el tema de registro y de los beneficios que obtiene el registro. Y vamos al tema de defensa de las marcas. Acá hay muchas aristas, muchas posibilidades de enfocar el tema de defensa de las marcas, pero lo que quería transmitirles un poco es, ok, tengo el registro de la marca, logré que se registre, hice la búsqueda que me sugirió Matías, busqué un nombre de fantasía, atravesé todas las etapas, está registrado, bueno, ¿y ahora qué hago? Además de usarla y de identificar mis productos, mis servicios, ¿cómo evito que un tercero me copie, me imite? Che, mirá este que apareció, que es similar, ¿qué mecanismos tengo, no? Entonces ahí planteo dos cosas. Una es la vigilancia registral, que eso es algo muy típico de los estudios que hacemos, los estudios de propiedad intelectual, que es ver todas las semanas las marcas nuevas que se publican y compararlas con las marcas de nuestros clientes, ¿no? Y ver si en la misma clase o en clases relacionadas puede haber alguna superposición, alguna similitud entre nombres. Eso da posibilidad de presentar una oposición, de tomar acción, pero más allá de eso, digamos, el plus que da eso es tener conocimiento. Creo que hoy la información es de los activos más útiles y más necesarios en el mundo empresario. Entonces, saber un poco qué más hay o qué más está pasando en las clases donde yo tengo mis productos y mis servicios es bueno. Vinculado con esto está también la vigilancia en el comercio, ¿no? En Internet, en redes, ver los AdWords. Esto es tanto una práctica de abogado, pero también de la propia empresa, de estar en búsqueda de similitudes, de a ver, ¿qué pasa si me busco en Google? A nivel personal, a nivel empresa, ¿qué busco mi marca principal? ¿Qué aparece? ¿Cuál es el primer link sugerido por Google? ¿Hay algún tercero que esté usando mi marca como AdWord y con eso esté desviando tráfico? Bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Me meto en las redes sociales, busco mi marca, veo que soy el único perfil de criticarme los productos o servicios, ¿puedo hacer algo? Está bueno tener esa información, saberlo. Entonces esto es algo que también es útil en cuanto a la defensa de las marcas, ¿no? Digamos, buscar esta posibilidad de hacer esta vigilancia de comercio en Internet, redes, es útil y da muchos resultados. De hecho, nosotros lo hacemos bastante seguido con varios clientes y te encontrás de todo, desde perfiles en redes sociales muy graciosos que te causan gracia, pero que de algún modo están afectando la imagen y el prestigio de las marcas de nuestros clientes, y otros donde hay algún perdido por ahí que decidió usar la misma marca para vender otro tipo de cosas, ¿no? Y con eso atraje un poco. Entonces, veamos, desde otro punto también, más allá de la vigilancia esta, ¿qué se puede hacer cuando me copian o me imitan o encuentro algo que me está molestando a nivel marcario? Bueno, tenemos la ley de marcas, tenemos el convenio de París, tenemos el ADPIC, tenemos un régimen de lealtad comercial. Todos estos son regímenes legales que dan herramientas y dan acciones judiciales para hacer valer nuestros derechos, reclamar el uso exclusivo, frenar el uso de un tercero, todo ese tipo de cosas está previsto ahí. No voy a meter en ello porque es bastante jurídico y técnico,
y da para rato, pero es bueno saber que las acciones, las herramientas las tenemos ahí. Y más allá de estas herramientas legales, estrictamente legales, digamos, también tenemos acciones en portales de Internet, denuncias en redes. También voy a hablar sobre esto más tarde, ¿no? Pero hoy en día hay otra forma de cuidar el prestigio de mi marca, que no sea estrictamente una medida cautelar, una mediación, una carta de documento, un juicio. Hay otras formas y vale la pena tenerlas en cuenta. Obviamente también hay que evaluar los riesgos, no es una carta abierta para que cualquiera en cualquier circunstancia lo haga, porque tiene riesgos, incluso riesgos económicos, pero hay que tenerlo en cuenta porque es útil. Bueno, acá lo que quería transmitirles también es, tengo mi marca registrada y veo que en algunos de los portales de Internet se venden productos con mi marca, pero que no son originales, no los míos. En el peor de los casos, no sé, se trata de una bebida y está rellenada. Distintas circunstancias que pueden darse. Mercado Libre y los otros portales, todas tienen, en su gran mayoría, esquemas de protección de propiedad intelectual, hacen valer esos derechos. Ahí hay un poco una cultura del origen de estas portales que en algún momento se permitía o era más laxo la venta de productos falsificados o que había menos control. Creo que esa etapa está superada ampliamente. Estos negocios hoy se enfocan en otras cosas y no les interesa que haya clientes, consumidores, defraudados. Entonces, están muy encima de este tipo de cosas. Y acá vemos, por ejemplo, cómo Mercado Libre tiene un programa de brand protection al que uno puede adherirse libremente con su marca y con su empresa. Tenemos en Instagram, en los términos y condiciones y en las políticas internas, tienen un servicio de ayuda y de esquema de denuncia ante violaciones de la propiedad intelectual y tienen un buen equipo de soporte ahí atrás que estudian las denuncias que uno hace, que contestan, que piden más información, documentación, y que si uno está en una buena posición, le van a terminar dando la razón seguramente. Lo mismo pasa en Twitter, en Facebook y en varias de las plataformas más habituales, ¿no? Entonces, esta también es una cuestión a tener en cuenta cuando uno quiere cuidar su marca, ¿no? Tener a mano herramientas de este tipo. Pablo, perdón que te interrumpa, te queda un minuto más, así también le dejamos tiempo al tercer expositor. Dale, entonces voy a saltear rápido esto de competencia desleal, que es un poco jurídico. Me interesaba mostrarles algunos casos de imitaciones de productos que algunos son graciosos. Algunos fueron favorables y otros desfavorables. Y me quiero centrar en dos cositas. Una es la afectación a las marcas propias, esto que venía diciendo de ataque a la marca propia. ¿Hay acciones que se pueden hacer? Sí. Pero es importante también poder hacer un balance entre hacer una defensa fuerte de mi derecho marcario y atacar con todo al infractor, a quien me está parodiando mi marca y afectando mi imagen, contra el posible daño reputacional que eso pueda tener. Entonces, eso también es un elemento a tener en cuenta. Ojo y atención cuando se mandan cartas de documento en forma indiscriminada, cuando se hacen denuncias en los portales que les mencionaba en forma tan indiscriminada también. Y último, lo de gestión de cartera de marcas, que era por ahí lo más interesante para que se lleven algo. Fundamental, digamos, estos son unos tips, pueden ir rapidito. Fundamental, la correcta elección de una marca, esto nos lo contaba Matías. El riesgo de tomar una marca débil, descriptiva e indicativa es que nos va a dejar una posición más débil a futuro. Revisión periódica de la cartera. Esto es sobre todo cuando la empresa o el negocio ya va acumulando años y va acumulando marcas y demás. Cada tanto es aconsejable revisar todas esas marcas y decir, che, todo esto que registré en su momento, no sé si lo quiero seguir manteniendo, no vale la pena, está viejo, formó parte de un proyecto que explotó en su momento y ya no va más. Es un buen ejercicio para hacer cada tanto. Lo que les contaba antes del screening, de la vigilancia en redes, en Internet. La conveniencia de un stock.
Esto me refiero a tener alguna marquita más de aquellas estrictamente necesarias para lanzar un producto rápido con una marca ya registrada. Esto es como una alternativa también a lo que plantea Matías de eventualmente salir a comprar una marca. Pero bueno, si uno ya la tiene y es suya y en algún momento le gustó, está bueno tenerla ahí en el cajón para sacarla y lanzar un producto. Controlar la genericidad, digamos, es decir, que mi marca, evitar que mi marca se vuelva genérica y con eso pierda capacidad distintiva. Esto era simplemente una estadística de cómo va evolucionando las marcas en las clases de vinos, me interesaba mostrárselos, pero después lo comentamos. En un contexto de crisis como el que nos estamos viendo hoy, ¿qué le diría a una empresa? Que tome una política más conservadora, que se centre en mantener la vigencia de las marcas que están efectivamente en uso, que las marcas principales, las que son su caballito de batalla, aquellas que están en uso, manténganlas, renuévenlas, declaren el uso como corresponda. Cada tanto iniciar alguna acción por infracción si encuentro que alguien me está pisando la cabeza. Revisión de este stock para ver si puedo echar mano a una marca ya registrada para salir al mercado y no tener que invertir en un registro nuevo. Y obviamente no elección de marcas conflictivas o sin clientes previo si voy a lanzar un producto nuevo o no, porque eso me va a abrir. Y lo último, esto sí es lo último, porque con esto le doy el pie al próximo expositor. ¿Cuándo, cómo y con qué alcance buscamos una cartera internacional de marcas? Es decir, en general los negocios nacen locales y en algún momento quieren extenderse, ya sea a países limítrofes u otras jurisdicciones o países. La proyección internacional tiene un costo importante. No siempre es tan fácil el registro en otros países como en el propio, tiene otros costos dolarizados y demás. Entonces, hay que tener en cuenta que en un contexto, digamos, conservador, uno tiene que salir al mercado internacional cuando tiene una oportunidad en el corto o mediano plazo de posicionar su producto en otro país, y no porque me gustó esta marca y porque tengo un nuevo proyecto y estoy lanzando esto, salgo a registrarlo en 8 o 10 países, porque me cuesta mucha plata eso, mucho dinero, y al final por ahí el proyecto no termina siendo lo que esperaba y fue una inversión medio perdida. En cuanto al cómo, siempre sugiero esto de elección por capas, ¿no? De ver qué es estrictamente necesario, dónde voy a vender o dónde puedo llegar a tener un conflicto complicado con algún tercero. Como segunda capa, ¿en qué países sería conveniente tenerlo? Bueno, puede ser que mi mercado principal lo rodee de los países limítrofes como para estar protegido ahí. Y lo deseable es ese anhelo que generalmente tienen empresarios, decir, la verdad que me gustaría llegar un día a vender esto en Suiza. Bueno, eso en una tercera capa, porque ese registro posiblemente no se llegue a usar, la marca va a ser complicada, va a ser costoso y por ahí es un presupuesto mal dedicado. Y en cuanto a la extensión, ahí sí, cuando uno busca una cartera internacional, tiene que ser más específico en los productos y en los servicios que quiere proteger. Tal vez en Argentina o en su propio país, uno abarca más de una clase porque dice, bueno, quiero también proteger lo que rodea, lo que está relacionado. La sugerencia es cuando uno va a internacionalizar su cartera, es enfocarse más en los productos o servicios puntuales y, como primera medida, ¿no? Y después ver si conviene o no extenderlo. La importancia de tener un presupuesto también es fundamental porque, como decía, es una inversión importante en general. Entonces hay que poder prever en el presupuesto el costo inicial y los costos que pueden venir hasta la concesión final, ¿no? Que a veces no se tiene en cuenta en un primer análisis, en el entusiasmo del proyecto inicial y después son los que complican. Y con esto ya cierro y paso la palabra para seguir con los otros temas. Muchísimas gracias, Pablo. Ya después ahí vamos a ver si al final hacemos las preguntas. Le damos la palabra a Néstor. Néstor, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Primero que nada, agradecerte a vos, a Leandro, a la Universidad Ollanta Cuyo. Es un gusto volver a ver a gente que tuve el gusto de conocer en la diplomatura
con la que pudimos colaborar el año pasado, y es bueno ver que se sigue la senda de seguir con los temas de EPI en el contexto en el que estamos. Voy a tratar de compartir la pantalla. En mi caso voy a tomar lo que mencionaba Pablo. En cuanto al momento de decidir la internacionalización, obviamente hay que hacer una consideración de si es conveniente o no ya dar el salto al tema internacional. Obviamente, como ya dijo Matías, como también lo mencionó Pablo, la función de la marca en cuanto a es determinante para el empresario en el sentido de que es la primera, como pueden ver en la diapo, es la primera forma de comunicación que tiene la empresa con el consumidor. El consumidor ve la marca antes de conocer el producto generalmente. Obviamente la función primaria de la marca es la función distintiva, pero además es un punto focal en el cual se estructura la publicidad. Toda la publicidad que haga la empresa, en definitiva, pues la gran mayoría va a estar centralizada en promover la marca como medio de condensar el goodwill o la reputación de la propia empresa. Como ya mencionaron los anteriores expositores, en principio los registros de marcas son territoriales. Esto implica que se presenta una solicitud por cada país donde se pretende la protección de marcas. En términos generales, hay dos grandes sistemas, uno declarativo y uno atributivo. En el atributivo, el derecho marcario se obtiene con el registro y las facultades marcarias. Los derechos del titular marcario se pueden empezar a ejercer con base en el registro. Hay países donde esto se atenúa un poco y se admiten ciertas acciones en base al uso anterior de una marca no registrada, pero a los efectos de la empresa y a efectos de facilitar también la parte del enforcement o de la observancia, siempre es más conveniente, como ya se planteó, proceder al registro marcario. Obviamente los específicos van a variar de país en país, pero ya el Convenio de París, que se firmó en los 1890, en el siglo XIX, ya tenía presente la internacionalidad del mercado. Y que existía la posibilidad, o por lo que era una realidad económica, que una marca de un país iba a tener la necesidad o iba a pretender extenderse a otros países. El primer mecanismo que se arbitró para permitir esta internacionalización es lo que se llama el derecho de prioridad, que está regulado en el Convenio de París. Una vez que se hace un depósito regular implica una solicitud en un país de origen que te da el número y por lo menos te identifica la marca, sin perjuicio de que las características de un depósito regular las regula, o sea, un depósito regular en Argentina se regula por la ley argentina, pero como mínimo si uno tiene titular, marca y fecha, ya esos requisitos mínimos pueden constituir un depósito regular. ¿Qué pasa a partir de ese depósito regular? Se abre un plazo de 6 meses para presentarse en otros países de la Unión de París. En cualquiera de los países, 1, 2, 3 o los que sea, invocando la fecha de ese primer depósito. ¿Esto que implica para el solicitante que invoca el derecho de prioridad? Que cuando se presente, y hagamos un ejemplo, hoy se presenta un registro, una solicitud de marca ante el INPI de Argentina, fecha 30 de abril, se le asigna fecha y número. En ese momento empieza a correr el derecho de prioridad. Esto implica que a partir del día de mañana, porque el día de hoy no se cuenta, hay un plazo de 6 meses para invar el derecho de prioridad en otra jurisdicción. Entonces, si el empresario quiere extender su marca, por ejemplo, a Uruguay, tiene un plazo de 6 meses para presentarse en Uruguay dando la prioridad. Esto implica que, a efectos del registro uruguayo, a efectos de nuestra oficina, la marca es una especie de ficción de que la marca se presentó en Uruguay el mismo día que se presentó en Argentina. Esto es, ustedes podrían presentar la marca en septiembre de las oposiciones
y de la prelación en Uruguay, si la prioridad está correctamente invocada, Uruguay va a tomar la fecha del 30 de abril. Esto da tiene la ventaja de que permite mantener la fecha del registro, como pueden ver en la diapo, y contra terceros que hayan visto la marca desde su presentación en el país de origen y hayan querido traerla a sus propios países. Este sistema del Convenio de París tiene una desventaja que es relativamente obvia en cuanto lo ven, que es que todavía requiere una presentación efectiva en cada país donde se pretenda hacer valer el derecho de prioridad. Y el plazo no es particularmente extenso, 6 meses para preparar solicitudes en el extranjero, cuando es una empresa que puede estar recién iniciando, no es un plazo que sea muy, muy factible o que sea muy, digamos, eficiente en términos del costo de lo que se está presentando. Esta desventaja fue relativamente clara ya desde el inicio. En base a esto es que se establece lo que se llama el Sistema de Madrid. El Sistema de Madrid tiene dos grandes pilares, que es el Arreglo de Madrid, que es de 1890, es también posterior al Convenio de París. Estamos hablando de que es de 1891, que después, que obviamente tuvo una serie de revisiones sucesivas, y que más adelante, ya en el siglo XX, se ve acompañado por el sistema del Protocolo de Madrid. Básicamente el sistema de Madrid funciona una vez que se presenta ante una oficina de origen. Como pueden ver también en la diapo, estamos hablando de 122 países. Uruguay y Argentina no son parte del sistema de Madrid, eso hay que decirlo. Brasil, por ejemplo, entró hace poco al sistema. Una vez que se hace la presentación ante la oficina de origen lo certifica, lo envía a la OMPI. La OMPI hace un examen formal internacional y lo publica en la Gaceta. Parte de ese examen formal internacional tiene que ver con la clasificación de los productos y de los servicios de acuerdo al arreglo de Niza, que lo había ya mencionado Matías y Pablo, que es el mecanismo más extendido para organizar los registros a nivel mundial. Y una vez que se hace la publicación por la oficina internacional, hay una etapa de extensión a las oficinas designadas. Esto es, el titular, al hacer la solicitud, designa una serie de oficinas, además de la oficina de origen, que siempre que sean parte del sistema de Madrid, donde quiere que su registro tenga efectos. Una vez que se hace el examen formal por la oficina internacional, la oficina le notifica a estos países designados que pasan a examinar de acuerdo a su normativa interna. En cuanto al examen por la normativa interna, hay un tema que se ha planteado en los países que han adoptado el protocolo el sistema de Madrid, que tiene que ver con la clasificación de Niza. En el sistema del protocolo hay una primacía, en el sistema de Madrid hay una primacía del criterio de la oficina internacional sobre el criterio de la oficina de origen o de la oficina interna, en cuanto a cómo se clasifica un producto o un servicio. Esto se ha hecho algún reparo en este sentido en cuanto a si es conveniente o no. Eso lo quiero dejar planteado desde ya. Una vez que entra en etapa del examen interno, de las oficinas designadas, que son las que les notifica la oficina internacional, cada oficina va a aplicar su normativa interna. Otra cuestión que tiene el sistema del protocolo es que durante 5 años lo que pase en el país de origen va a influir en el registro internacional. Luego de esos 5 años, el registro internacional se independiza y podría ser que el registro original se viera cancelado, y eso no influiría, no sería determinante en el registro internacional. ¿Por qué es atractivo el sistema de Madrid para los solicitantes? Obviamente tienen la ventaja de no tener que hacer traducciones para todos los países donde vayan a presentarse. El sistema de Madrid admite como idiomas de presentación el inglés, el francés y el español. Y si bien se puede hacer una designación amplia de oficinas,
que va a poder ser más abarcativa que en el sistema de la prioridad. También inclusive se admite la designación de una oficina particular a posteriori. Esto implica que en vez de tener los 6 meses de la prioridad para elegir a qué países del extranjero el emprendedor va a ir con su marca, esa decisión se puede, digamos, tirar hacia adelante. En eso tiene similitudes. El sistema de Madrid, en definitiva, tiene fuertes similitudes con el sistema del PCT en materia, un poco es el objetivo de la charla. Obviamente estas ventajas para el solicitante también se contraponen con algunos reparos que se hacen a la esfera interna. Primero porque se le imponen plazos a las oficinas que son relativamente cortos. Hay, por ejemplo, una vez que se notifica a una oficina designada una solicitud de registro internacional, la oficina tiene 1 año para comunicarle al registro internacional si el registro se niega o no, y en caso de que no lo niegue dentro de pierde la oportunidad de negarse. O sea, se establece una especie de silencio positivo de la oficina frente a la notificación del registro internacional. También hay reparos en cuanto a los temas de tasas, porque el sistema de Madrid tiene un reparto complejo de tasas. Hay tasas que se cobran por la oficina internacional, se reparten a prorrata. No, es una cuestión bastante más compleja de lo que amerita la charla de hoy, también por temas de tiempo. Y otro cuestionamiento importante es que hay una serie de trámites que se deslocalizan de las oficinas locales y pasan a la oficina internacional, específicamente el tema de las renovaciones. Más allá de eso es en cuanto a los cuestionamientos y las ventajas del sistema de Madrid. Obviamente, como les reiteraba, ni Argentina ni Uruguay en este caso son parte, pero hay 122 países del mundo que ya son parte de este sistema, y hay un fuerte impulso de los organismos internacionales, específicamente de OMPI, para promover adhesiones al sistema. Eso por la parte más del filing internacional. Obviamente, como decía Pablo, el riesgo, hay que balancear el riesgo del costo y los plazos, porque puede ser que uno no tenga el dinero hoy o que sea excesivamente costoso hacer un filing en un país limítrofe, pero esto deja abierto un flanco de que se presente un registro en ese otro país limítrofe y uno ya no puede invocar su propia fecha de prioridad porque pasó el plazo de los 6 meses, sobre todo en los países que no son parte de este sistema de Madrid que les vengo hablando, sin perjuicio de que cada legislación arbitra diferentes medios para atender estos temas, como puede ser la anulación de marcas, etc. También les quería hablar de lo que es el Tratado de Singapur de 2006, que habla de registro de marcas, porque parte del filing internacional, además, al momento de hacer el filing, lo que necesita el emprendedor es tener previsibilidad y normativa uniforme. El Tratado de Singapur es uno de los tratados más administrativos de OMPI en materia de marcas, y lo que trata de hacer es uniformizar los requisitos que pueden pedir las oficinas al momento de hacer los registros. Es un tratado que se construyó sobre la base del Tratado del 94. Como mencionaba Matías, en cuanto a las marcas no tradicionales, el reglamento del Tratado de Singapur da pautas que las oficinas tienen que aplicar al momento del registro de algunos tipos de marcas no tradicionales. Por ejemplo, la cantidad de vistas de la marca que se tienen que presentar, cómo se presenta una marca holográfica, el tema de las marcas sonoras, etc. Y en cuanto a las novedades en pro del solicitante, por ejemplo, el Tratado de Singapur lo que obliga a las oficinas a establecer lo que se llaman medidas de subsanación. Esto es, si el solicitante durante el trámite de su marca pierde un plazo por X razón, la oficina le tiene que arbitrar, le tiene que dar alguna forma de subsanar el plazo, sometido a condiciones, pero esto facilita al solicitante que por una cuestión X no cumplió con un plazo y eso le perjudicó su gestión. Estas medidas de subsanación se lo solucionan
y le permiten seguir adelante con el registro. En cuanto al tema contractual y las licencias de marcas, básicamente el tratado lo que hace es regula los requisitos de inscripción de las licencias de marcas, proscribe, que le impide a las oficinas que exijan la presentación de los contratos de licencias de marcas. Eso algunas oficinas todavía lo hacen, y siempre hay una reticencia por parte de los solicitantes a proporcionar esa documentación a un registro público. El Tratado de Singapur toma eso en cuenta y prohíbe a las oficinas que pidan en los extractos o los ejemplares certificados o los originales de los contratos. También en pro de la flexibilidad de los solicitantes al momento de las licencias, también proscribe que se exija la inscripción de la licencia como un requisito para accionar marcariamente, con lo cual el licenciatario de marcas, por ejemplo, ya no estaría requerido a tener su licencia inscripta para poder hacer una acción de observancia. Esto, en el caso específico de Uruguay, que adhirió sobre fines del año pasado al tratado, esto igual no se aplica porque se hizo una reserva sobre este tema de la inscripción de las licencias. Y también en Singapur regula el tema de la solicitud divisional o el registro divisional. Esto es en los sistemas. Vamos a una cuestión previa. Singapur también impone la adopción de un sistema multiclase. Por lo que tengo entendido, Argentina todavía es un sistema multiclase. Si me equivoco, pido disculpas. En los sistemas uniclase, un registro es por cada clase del nomenclátor de la clasificación. Entonces, si yo quiero tener un registro en 3 clases distintas, debería presentar 3 solicitudes diferentes. Otros países usan lo que se llama sistemas, podría eventualmente cubrir incluso las 45 clases de la clasificación. NISA lo que hace es permite dividir esa solicitud en una o varias solicitudes uniclase o multiclase. Esto facilita varias cuestiones al momento, por ejemplo, si yo presento una solicitud en 3 clases y tengo una oposición sobre una clase, podría eventualmente dividir la solicitud, dejar la clase que tiene una oposición corriendo por un lado, y las otras 2 que no tienen oposición que sigan el trámite por su lado, con lo cual no habría en principio impedimentos para la oficina de que me concediera la marca en esas 2 clases que no tienen oposición. Eso como una cuestión de lo que es el Tratado de Singapur, que es de los últimos tratados que refieren al registro marcario. El otro aspecto de la presentación es lo último, y ya termino, son 2 herramientas útiles al momento de la internacionalización, que una ya la mencionó Pablo, que es el TM Class, que vamos a ver si lo podemos compartir en vivo, que es el TM Class, es una herramienta que provee la Oficina Europea de Marcas, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. Como la pueden ver en la pantalla, tiene acceso a múltiples bases de datos de oficinas marcarias. Está el INPI de Argentina, está OMPI por el Sistema de Madrid, el INAPI chileno, el INPI mexicano. Por ejemplo, uno podría buscar venta de computadoras y ver qué es lo que sale en los clasificadores. Esperemos que salga todo bien con la conexión. En este caso no salió bien. Pero básicamente esta base de datos les sirve al momento de internacionalizar, y si hay dudas en cuanto a la clasificación de los productos en alguna oficina, es una herramienta que da una pauta, da una orientación al solicitante al momento de en qué clase yo puedo incluir mis productos o mis servicios.
Esa es una. Y tenemos la otra herramienta útil. Estamos hablando, vamos a compartirla ahora. Es la base mundial de OMPI de marcas. Es la Global Brand Database. Esto permite hacer una búsqueda de antecedentes en el extranjero, tiene acceso, hay múltiples oficinas que son parte de esta Global Brand Database. Yo sé que viéndola por primera vez parece más complicada y más difícil de usar de lo que... No parece muy amigable con el usuario, pero en definitiva es solo navegarla y con un poco de tiempo y de chiveo, como decimos acá, uno puede hacer búsquedas de antecedentes en el extranjero. Como digo, tiene bastante alcance y además, por ejemplo, tiene la posibilidad de hacer búsquedas por imagen, cargando la imagen o navegando por la imagen. Es posible, tiene un algoritmo de búsqueda que también puede ser muy útil para la empresa al momento de pretender registrar una marca en el extranjero, ver si hay algún antecedente oponible. Yo por acá estaría cerrando, no sé, Javier, las preguntas. Excelente, Néstor. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Ahí te silencié, así no me da retorno. Ahora pasamos, nos quedan 5 minutos nomás, teníamos tiempo límite hasta las 6:30. Preguntas recurrentes o por lo menos las que más han salido, tienen que ver con el tiempo para registrar una marca en Argentina. Si podían explicar esto de que Matías habló en un momento de un par de semanas y después Pablo habló así un tiempo corto versus a veces que te dicen que tardan 12 meses o 14 meses. Si podrían explorarse un poquito algunos con el tema del tiempo para el registro de marcas. Sí, yo te la contesto. Es decir, lo que yo dije fue que el plazo en el que uno tiene certeza de que no hay oposiciones de terceros es relativamente corto, porque hoy en día, con esta herramienta de TM Class que mencionaba Néstor, uno tiene un listado, ya le sale un listado predeterminado de productos y servicios que uno elige, y cuando uno los elige, eso implica que la oficina de marcas no tiene que hacer un trámite de admisión previo, entonces lo manda directo a publicar. Y esto hace que los sistemas sean bastante más automáticos y por ende que permita una publicación bastante expeditiva desde noviembre a ahora, ¿no? Tenemos una cantidad de marcas, paradójicamente, si uno presenta una marca en marzo, se publica antes que una marca presentada en agosto. Eso puede sonar arbitrario, pero bueno, la verdad es que desde la implementación del TM Class, la publicación ha sido mucho más rápida, el plazo para saber si uno tiene oposiciones es mucho más corto, pero eso se ha cortado nada más. Después, el plazo hasta la concesión de la marca, es decir, hasta que yo tengo el acto que me concede, que me registra la marca y que me otorga el título, ahí sí estamos en plazos de 12, 14 o ahora hasta incluso más, porque hay una cierta demora recurrente de la oficina que están normalizando, pero que todavía existe. Bien, otra pregunta tiene que ver con el valor de las marcas, sobre todo después del ejemplo que dijiste, esto de la compra de una marca, ¿cómo determinás el valor de la marca? ¿O es una negociación? ¿O cómo resultó en ese caso? Mirá, sí, es una buena pregunta, la vi en el chat. El tema es que son bienes que no tienen un mercado fijo, o sea, es muy difícil establecer un valor de mercado porque, salvo que uno tenga un parámetro objetivo como puede ser ventas, etcétera, pero en general ese tipo de análisis sobre ventas o sobre inversiones publicitarias, en general ese análisis se hace solamente para la evaluación de empresas a los efectos de compra de empresas, o sea, interempresas, no en el caso de compras de marcas en desuso. Y en esos casos, la verdad que es oferta y demanda, siempre fue, incluso tuve casos, mirá lo que es la paradoja, casos que se han caído porque el oponente, el dueño de la marca se emperró en pedir una suma exorbitante y no aceptó sumas muy buenas
pensando que de alguna manera estaba negociando y después directamente el negocio se cayó. Y otros casos en que cuando el dueño de la marca la ve bien la situación y pide algo razonable, se han concretado. Yo creo que hay que ser también en ese sentido cauto, hay que saber exactamente, bueno, también uno está jugando las cartas como cualquier negociación, uno recibe el approach y uno no sabe qué tiene del otro lado. Entonces, ahí está bueno un poco también tener un poco de cintura y ahí, en ese sentido, el olfato por ahí desde muchos años, y no quiero hacerme autobombo, pero me ha pasado, al principio no tenía mucha idea, y después en los últimos años ya más o menos, cuando me plantean la cuestión, ya más o menos sé decirle al vendedor o al comprador más o menos cuánto puede ser algo razonable dentro del contexto de interés, ¿no? de oferta y demanda entre una transacción entre dos personas que tienen un interés contrapuesto que tienen que tratar de ponerse de acuerdo. Bueno, Matías, Pablo, Néstor, la verdad que un placer ha sido escucharlos, ya son las 6:30, vamos a dar por concluida este seminario. Sí les voy a pedir autorización para de última poner algún correo electrónico por si los asistentes quieren contactarse con alguno de los expositores que hayan tenido alguna duda, algo un poco más profundo. Si los podemos contactar a lo mejor por algún correo electrónico que nos dejen, ya después lo hablamos y lo colgamos en la página institucional de la Facultad de Derecho. Vamos a ver si también podemos contar con el video grabado y lo pasaremos al link para que lo puedan reproducir los expositores, queda a disposición de los expositores. Así que perfecto. Muchísimas gracias a todos. Federico, gracias también por el apoyo de la provincia y seguimos en contacto y muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana y feliz día mañana. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Igualmente.